Bueno, ya saben, yo y mis series, ¿verdad? Esta serie se llama Firmes en la Fe y esencialmente iniciamos esto tratando de hablar sobre cómo Pablo está escribiendo en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, sobre esta idea que él tiene sobre la fe. Él cree o explica que la fe en Cristo, la vida cristiana es como una carrera. Y él escribe advertencias para el pueblo de Dios para que no tropiecen con las cosas con las que en el pasado Israel tropezó. Y esto es lo que veíamos como una verdad central semana pasada. Esto es un repaso. Con el fin de mantenernos firmes en nuestra vida cristiana, podemos evitar caídas en la fe, temiendo a Dios, teniendo temor de Dios y aprendiendo de los errores del pasado. Entonces, de las primeras cosas que Pablo menciona es la codicia. Abran conmigo sus Biblias en 1 Corintios 10, versículo 6. Es el pasaje base que vamos a estar leyendo cada semana. 1 Corintios 10, 6. Dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, el pueblo de Israel, codiciaron. Brínquense hasta el versículo 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, básicamente vamos a estudiar un pasaje en el Antiguo Testamento y el concepto de la codicia también. Vamos a ver cómo Israel, ¿verdad?, tuvo este error, tropezó en esta categoría y cómo Israel no estaba satisfecho con lo que Dios estaba haciendo. Israel había perdido referencia, había perdido piso porque el Señor los había libertado. El Señor estaba haciendo cosas grandes entre ellos y Israel empezó a codiciar y a desear cosas materiales y quitó su vista del Señor. Y esto es un asunto bien interesante. Ustedes quieren llevarse esta verdad central para meditar y para pensar. Ustedes quieren resumir todo este mensaje en palabras simples. Aquí está. Aquel que piensa permanecer firme y terminar la carrera de la fe sin tropiezos, buscará renunciar a la codicia, teniendo un corazón agradecido, contento y satisfecho en Dios. Esta es la verdad central. Vamos a llegar a ella al final de este mensaje y vamos entrando con el primer punto. ¿Qué es exactamente la codicia? Si ustedes encuentran un diccionario bíblico o a lo mejor alguno secular, van a encontrar un concepto como este. La codiciar es desear desesperadamente lo que no nos pertenece. Esa es la codicia. La raíz griega de esta palabra codicia, es decir, de donde proviene esta palabra en griego, el significado es muy interesante porque es esta palabra timos, que significa aquello que pulsa, aquello que hierve, como el agua, aquello que bulle, es cuando está burbujeando algo que está esencialmente hirviendo, aquello que pulsa, hierve, bulle en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso nos ayuda bastante porque la codicia es un sentimiento y un pensamiento que altera nuestras emociones, altera nuestros pensamientos y nos empieza a hacer entrar en desesperación. Y ya quieres el iPhone 11 y ya estás desesperado, y el 12 y quieres el 15 y todavía no sale. Y entonces tus emociones están siendo alteradas al respecto. Es todo lo contrario a cuando Dios pone un deseo en tu corazón y tú anhelas algo en tu corazón, pero tienes paz. Eres paciente porque sabes que Dios lo proveerá, que Dios lo hará en el momento. A lo mejor lo deseas ardientemente, pero no está pulsando, bulliendo o hirviendo un deseo equivocado en tu corazón. La codicia es una desesperación. Es una ansiedad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y el Señor prohibió la codicia en los 10 mandamientos. Directamente. Esto no es algo que nosotros después de algunos versículos llegamos a una conclusión. No, algo directo de parte de Dios en los 10 mandamientos. No codiciarás. Aparece Éxodo 20:17, creo que es el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando la Biblia dice no codiciarás, significa que no tenemos la necesidad de desear lo que alguien más tiene. No hay esa necesidad porque Dios es nuestro proveedor. Tú no tienes por qué codiciar la casa de alguien más porque Dios va a proveer tu casa. Y sin importar si tu casa no es como la casa de aquel otro, tú tienes que amar tu casa y disfrutar tu casa, porque aunque haya goteras, es un techo que te ayuda. Y el contentamiento es tan importante en esta parte. Entonces el Señor va a proveer a nuestras vidas para cubrir cualquiera de nuestras necesidades, sean económicas, sean necesidades emocionales, necesidades materiales, aún necesidades espirituales. Luego de repente viene este concepto de la envidia. Tienes envidia por lo que alguien más tiene, estás caminando en la codicia. La envidia tiene sus raíces en la codicia. Entonces, Dios quiere que estemos contentos con lo que nosotros recibimos. Dios quiere mostrarse a nosotros como suficiente porque todo lo tenemos en Él. Cuando nosotros empezamos con esta pulsación, bullición, este hervir de desesperación en nosotros por algo más, estamos nosotros caminando sobre terreno difícil. La Biblia, el Señor nos ayuda, nos dice, nos instruye a evitar la búsqueda de la felicidad a través de obtener bienes materiales o a través de obtener lo que alguien más tiene. Ninguna cosa material puede llenar nuestros corazones como Dios lo puede llenar. Esa es una historia que hemos conocido. Lo material nos hace entrar en desesperación, en codicia, y luego lo tenemos. ¿Y qué sucede en el preciso momento en que lo tenemos? Le perdemos el sabor. Es muy común en las parejas de jóvenes que a lo mejor un muchacho quiere andar con una muchacha, quiere acostarse sexualmente con una muchacha, un hombre casado quizás, entra la codicia y una vez que han consumado el acto, viene un menosprecio del hombre, un menosprecio porque todo esto no fue iniciado por amor, fue iniciado por codicia. Es algo muy interesante. La codicia es esencialmente un indicador de que Dios no está en control de tu corazón. Cuando tú empiezas a codiciar a algo o a alguien, Dios no está en control de tu corazón. Y tú te vas a dar cuenta las diferencias que hay entre la codicia y el quebrantamiento y la humildad. Porque son exactamente lados opuestos. La codicia dice en tu mente y en tu corazón, yo quiero eso. Y te hace hervir. Estás desesperado, estás ansioso, quieres conseguirlo. Y el quebrantamiento, la humildad por el otro lado con respecto a cualquier otra cosa, dice, yo puedo vivir sin eso. Porque he encontrado al Señor y Él es la perla de gran precio. Se supone que dejamos todo, renunciamos a todo lo material, a todo título, a todo aplauso, renunciamos a todo eso porque hemos encontrado la perla de gran precio que es Cristo. Y entonces como que de repente codiciar algo desear algo que no es Cristo, es como dar unos pasos hacia atrás. Y tú te vas a dar cuenta que la codicia es el comienzo de todo pecado. Tenía que estar en los 10 mandamientos. Cuando hay codicia en el corazón de los hombres pecan. Es la codicia lo que hace que los hombres quieran poder. Es la codicia lo que los hace que los hombres violen, maten, asesinen, mientan, finjan ser alguien, hagan tranzas, violen todos los demás mandamientos quizás, porque la codicia es un motor encendido con sus engranes bien puestos y impulsa a las personas a hacer lo que a lo mejor sin esa emoción que te está hirviendo no harías. Empieza a cegar en tu razonamiento cómo es posible que alguien pueda asesinar la vida de alguien más, tomar a una mujer o a un hombre por la fuerza, porque la codicia ha tomado el control de esta persona. Entonces
lo interesante de esto es que aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, la Escritura nos hace advertencias. O sea, esto es algo, los 10 mandamientos, no codiciarás, es algo que Dios estableció para que nosotros podamos entender que ese es pecado y que está en nuestro corazón. Es lo que hace la ley. Pero cuando una persona ha entrado a la fe en Jesucristo, ha nacido de nuevo, ha recibido la promesa de vida eterna, ha sido llena del Espíritu Santo, la Biblia nos sigue haciendo la advertencia: ten cuidado con la codicia. ¿Por qué? Porque es un peligro, es algo en lo que nosotros debemos de pelear, combatir y resistir, porque la codicia no es algo específico. La codicia es la raíz que se convierte en cosas específicas. Observen aquí en pantalla Romanos 6:11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás muerto al pecado, entonces no tiene que haber codicia en ti. Los muertos no desean las casas de otros. Los muertos no desean las mujeres de otros. Tú debes de caminar en esta convicción como hijo de Dios y decir: yo estoy muerto, y combatir estos deseos. Gálatas 5:17 aparece aquí en pantalla para ahorrar tiempo. Dice también: porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, cuando tú empiezas a recibir el impulso de Dios, la tendencia natural o correcta es a quebrantar tu corazón. Tú empiezas a amar a las personas. En vez de desear lo que ellas tienen, tú deseas darles, no quitarles. La codicia es exactamente lo contrario. Habiendo entendido qué es la codicia, vamos al siguiente punto, que es probablemente de las partes centrales de esto. Inciso B: ¿en qué forma Israel codició? Bueno, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Números. Vamos a encontrar Números capítulo 11. Vamos a empezar a leer del versículo 1. Y luego vamos a hacer un pequeño brinco. Yo los voy a guiar por ahí. Números 11:1. ¿A qué se refería Pablo cuando dice que no codiciemos como Israel codició? Se refería a este pasaje. No se me pierdan. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que es el que enciende, o lo que se encendió, porque el fuego del Señor se encendió contra ellos. Mucha atención con el versículo 4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Déjenme hacer una pausa. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dice que extranjeros se mezclaron con el pueblo de Israel. Y si tú observas cronológicamente lo que nos están diciendo, el pueblo de Israel, según nos están diciendo, no se había quejado de no tener algo hasta que los extranjeros fueron una influencia para ellos. Y les dije, estaban ahí los extranjeros: no tenemos carne, pues aquí está bien gacho. Y luego Israel oyó: sí es cierto, no tenemos carne. Nos dice tantas cosas. Nos dice que la influencia del mundo en nosotros puede ponernos ideas que no provienen de Dios. El de ser demasiado abiertos al mundo puede meternos ideas y puede abrirnos el panorama a codiciar cosas que originalmente no estamos codiciando. Como quien dice, nos siembran
la idea. Por eso la Escritura nos dice que no amemos el mundo. La Escritura nos dice que vayamos con los del mundo. Claro, júntate con los no cristianos para que tú seas una influencia para ellos y los traigas al Evangelio. Pero en el preciso momento en que los no cristianos están haciendo el efecto de estos extranjeros y te están jalando a ti, hey, tú tienes que dejar estas amistades. Es incorrecto que la iglesia se meta en una burbuja y no te juntes con los que no son cristianos y satanistas y pecadores y Cristo vive, hermano. Aleluya. Ve a ellos y predícales el evangelio. Pero no tomes caguamas porque los quieres invitar a la iglesia. ¿Me explico? No seas partícipe de las conversaciones que ellos tienen. Y no empieces a desear lo que ellos desean. Mira, si tú estás entendiendo esto, los extranjeros no eran esclavos en Egipto. Ellos, perdónenme la palabra, se acoplaron. Vieron el desfile y hicieron lo que los niños, vámonos. A lo mejor debían dinero a alguien en Egipto. A lo mejor les gustaba alguna hebrea por ahí. A lo mejor eran prófugos de la ley. Aventureros, yo no sé, pero ellos no eran esclavos, ellos no tenían la opresión que Israel tenía. Claro, ellos no valoraron la libertad. Para ellos no fue un asunto de libertad, para ellos fue un asunto de aventura. Y cuando tú estás en la fe y tú no has valorado el perdón de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida y por un momento olvidas y te conviertes temporalmente en un extranjero, pierdes de vista lo increíble que ha sido que el Señor te perdonó. Y es en ese momento donde tú empiezas a desear el iPhone 17. Y conforme va avanzando la plática voy a llegar hasta el 20 no sé qué. Versículo 5. No os acordamos, voy a leer nuevamente el 4, perdónenme. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, los melones, los puerros. Dices, ¿qué son los puerros? Las cebollitas que echan al asador en aluminio. Esos son los puerros. Las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Fíjate el drama. Pues nada si no tenemos sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná, era el maná, como una semilla de culantro, que es cilantro, y su color como de color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros y lo cocía en la caldera o hacía de él tortas, panes, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Déjeme hacer otra pausa. Moisés va caminando por el campamento y empieza a oír a las vecinas. Ay, comadre, no tengo carne. Usted tiene carne, comadre. No tengo. Ya ni me acuerdo que saben, comadre. ¿Cómo usted se acuerda? No, comadre, no tenemos carne. Tengo que moler esta semilla. Ay, no tengo carne. Y Moisés dice, ¿qué onda con estas hermanas argüenderas? En hebreo, es que como no hablan hebreo no puedo, ¿verdad? A Moisés le parece mal. Y entonces Moisés ahora tiene una queja por las quejas de Israel. Versículo 11. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Yo qué culpa tengo, Señor? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Vamos a brincarnos al versículo 8, porque Dios empieza a responderle a Moisés. Fíjense, el versículo 18 es parte de la respuesta, y el Señor le dice a Moisés: pero al pueblo le dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Tiempo fuera otra vez. ¿Estamos viendo esto? O sea, la gente que fue liberada está diciendo: me iba mejor cuando no era cristiano.
No encuentro otra manera de escupir la gracia de Dios, de menospreciar el perdón de Dios, que decir estábamos mejor en Egipto. Dan ganas de decirle a estas personas, bueno, ¿y por qué estabas llorando en Egipto? Señor, libértame. Y ahora que te libertó el Señor, estás diciendo, Señor, regrésame. Pues ¿quién te entiende, mujer? Oh, se me salió. Es que no es cierto. No se distraigan, sigan adelante. Ciertamente mejor nos iban a Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Versículo 19. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Híjole. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo. No tropiecen con esta piedra, no tropiecen con esta codicia, porque la codicia llega un momento en que ciega tu mente y te hace perder la percepción espiritual, y como que te vuelves con un pensamiento mundano y quieres lo que los mundanos quieren. Pero el asunto con ellos es que están perdidos. Ellos no saben cómo llenar el vacío en tu corazón, y este es el problema, que aquellos que ya hemos recibido, el que ese vacío sea lleno por el amor de Dios, por la gracia de Dios, retrocedemos y estamos buscando lo mismo que los no cristianos están buscando. Hay tantas cosas en este pasaje. Israel se quejó con Dios y se quejó con los demás. Moisés se quejó con Dios, y tú logras ver que el Señor responde negativamente a la queja de Israel y responde positivamente a la queja de Moisés. ¿Cuál es la diferencia de estas dos quejas? La codicia. Israel en su codicia se quejó con Dios, pero con mala actitud. Se quejó con codicia. Por eso Santiago nos dice que si nosotros oramos para nuestros propios deleites, pues que no lo hagamos. No tiene caso que ores, si nomás vas a orar conforme a lo que tú deseas y quieres que Dios sea tu genio de la lámpara personal y te dé la Tacoma que quieres y la Cheyenne que quieres, porque todavía no sabes exactamente cuál quieres. Y quieres que Dios te dé y te haga y te quite y le dé a los demás y no les dé a los demás, y a este vecino castígalo y a mí dame tu gracia, Señor. Y Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, ¿por qué era la diferencia? Bueno, porque el pueblo de Israel se quejó con codicia y Moisés se quejó al Señor buscando una solución. Nos enseña tantas lecciones. ¿Tienes alguna dificultad en tu vida? ¿Es tuya esa bolsa, hermano? Pónganse abusados porque la codicia, miren, ahí está el ejemplo. Entonces, si un hombre agarra una bolsa, pues a ver, hermano, escúlcale para ver si sí es de él. Ok, muy bien. Disculpen la interrupción. La mula no era arisca, la hicieron. Les estaba diciendo que la lección que aprendemos es que cuando una dificultad viene a tu vida, estás pasando por algo complicado, quizás hay insatisfacción o frustración en ti. Quéjate con el Señor. Señor, necesito tu ayuda. Señor, este pastor cada vez nos cobra más caras las cenas. Necesito que me proveas. Quéjate con el Señor. Pero no andes con los hermanos. En esta iglesia todo cobran, quieren cine, quieren cena y allá andan, y quién sabe qué, y uno no tiene ni trabajo y quién sabe qué. Mira, cuando tú empiezas a quejarte de esa manera, realmente por la codicia en tu corazón, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo ver a Dios como insuficiente para proveer a tu vida. A cualquiera que le hables de tus quejas y de tu amargura, tú estás quemando la gloria de Dios, la suficiencia de Dios en tu vida. Y con otras palabras les estás diciendo a tus hermanos, Dios no es suficiente en mi vida, y por eso soy insatisfecho. Es complicado, es una papa caliente, ¿verdad? Porque yo mismo estaba preparando esto, decía, Señor, me arrepiento todo lo que codicio, ya no quiero la Tacoma, decía, ya no quiero la Tacoma. Sí quiero la Tacoma, pero luego después, y no se crean.
Fíjate bien, la insatisfacción surge cuando tú enfocas tu vista en lo que no tienes, en lugar de enfocar tu vista en lo que no en lo que, ¿sí me entendieron, no? En lo que sí tienes. Qué bueno que ustedes tienen revelación porque estoy tartamudeando aquí. Todos tenemos algo. No hay alguien aquí a que Dios no le haya bendecido. Todos somos ricos en alguna categoría. Algunos somos guapos, otros no, pero cada quien tiene algo. Y cuando tú ves el vaso de agua medio vacío, el efecto es insatisfacción. Y sabes que la insatisfacción es un vehículo que te lleva a la codicia. ¿Tienes insatisfacción? Empiezas a buscar qué te va a traer satisfacción. Pero cuando tú ves las bendiciones que tú tienes y las empiezas a numerar, ya no crea deseo por otras cosas, sino que un sentir de agradecimiento. El pueblo de Israel parecía que no se estaba dando cuenta de todo lo que Dios había hecho con ellos. Dios los había liberado de la mano de Egipto. Nadie los iba a poder liberar. Ni estos indestructibles, Stallone y todos estos que juntaron porque ya no saben qué hacer con ellos, ni ellos los podían libertar. Egipto era la nación que dominaba el mundo. Solo Dios lo podía hacer y no se dieron cuenta de que lo más increíble sucedió. No se dieron cuenta que tiempo atrás en sus vidas estaban clamando a Dios porque los liberara de la esclavitud, y ahora el Señor los está liberando de la esclavitud. Y quieren, como niño caprichoso, brincar de un milagro al otro sin un proceso de fidelidad y de fe y de confianza, sin gratitud alguna, ingratos. Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Dios iba a hacer de ellos una nación grande, poderosa, independiente, soberana, superior a todas las demás, porque todas las demás no tenían la sabiduría que Israel tenía en los mandamientos. Y ellos no estaban entendiendo esto porque se enfocaron en el vaso medio vacío. Su duro corazón empezó a hacerles olvidar de dónde los había rescatado el Señor. Muy bien, siguiente inciso, siguiente punto, ¿ok? Ya sabemos qué es la codicia, ya sabemos qué sucedió con Israel. La pregunta importante ahora es ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo tomo esta verdad y la aterrizo a algo que me sirva para no tropezar con esto? Aquí va. Número 1, las quejas deben de ser hacia Dios y no hacia los demás. Tú tienes que estar constantemente enfocado en dar tus quejas a Dios, en buscar a Dios, encontrar en Él descanso. Mira lo que la Escritura dice, no lo tengo anotado, pero me viene a la mente ahorita. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahorita me acuerdo dónde está este pasaje. ¿Tienes ansiedad? Échala sobre Él. ¿Y sabes qué viene después de este pasaje? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Viene paz a tu corazón porque ya depositaste esa ansiedad de parte de Dios. Ve al Señor, ponle tus quejas con un corazón humilde. Deja que Él obre y que tú puedas entender que Dios es suficiente para tu vida. ¿Alguien de ustedes le soltaría la Tacoma a un chavillo de 9 años? Levante su mano. Porque la choca o lo chocan o ni la va a poder manejar. ¿Por qué Dios nos va a dar a nosotros bendiciones o beneficios de los cuales no tenemos el carácter para administrar fielmente? ¿Por qué Dios te daría un beneficio material que te va a hacer olvidarte de Él mismo? ¿Me explico? Yo me arrepiento de pagar el internet en mi casa porque pierdo a mis hijos. Estoy pensando en regresar a la era de piedra a ver si ahora sí me hacen caso. ¿Cuántos papás dicen amén? También ustedes están en el Facebook, no se hagan, está bien. Número 2, enfócate en las bendiciones. Enfocarnos en lo que no tenemos nos lleva a la insatisfacción, como dije ahorita, y esa insatisfacción nos lleva a la codicia. Haz el ejercicio, la disciplina de enfocarte en todas las bendiciones que Dios ha puesto sobre ti. Mira, piensa en esto, ubícate como se debió de haber ubicado Israel. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Aprende para que no caigas. Éramos, y en esencia somos, pecadores. ¿Estamos de acuerdo en esto? Enemigos de Cristo.
merecedores del juicio eterno. Si algo merecíamos era el infierno. ¿Y qué nos dio el Señor? Perdón. Si algo merecíamos era miseria y castigo y dolor y sufrimiento por nuestro pecado. Y el Señor nos dio gracia y aceptación y amor y muchas cosas más. Entonces, es que no alcanzo a leer, si me lo quieres traer. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos olvidamos de esto, empezamos a sentir esa insatisfacción. Filipenses 4:6, gracias Javi. Es el que yo había dicho. Ese yo dije Filipenses 4:6. Gracias, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Muy bien, permítanme regresar. El Señor nos ha dado tantas cosas. Y entonces yo quiero que tú pienses por un momento. Ante esta verdad, era pecador, merecía el juicio, y Dios me da perdón, me hace su hijo. Lo más importante que tú necesitabas ya te ha sido dado. De ese punto en adelante, todo lo que tú recibas, material, moral, todo lo que tú quieras, todo lo que tú recibas, cariño, gracia, bendición, es inmerecido. Es inmerecido. Si el perdón es inmerecido, todo lo demás es inmerecido. No mereces la esposa que tienes, hermanas. No mereces el esposo que tienes. No mereces la casa que tienes. No mereces la salud que mayormente tienes. Todo lo tenemos por gracia. Tienes aire para tus pulmones, te fue dado por gracia. Y la lección del Señor es: no te olvides de esto. Entonces, ¿por qué te enfocas por tener cuando lo poco que tienes te fue dado por gracia? Te olvidaste de la gracia. ¿Quieres ser medido por justicia? Vamos a ver tu lista de pecados. Y entonces dices: no, Señor, bueno, regrésate a la gracia entonces. ¿Por qué codicias algo que Dios no te ha dado? Porque todavía no es su tiempo, o porque simplemente Él no quiere dártelo. Ayúdame, Richie. Mira dónde empezó todo esto. Si tú te regresas a la historia de todo esto y ves el huerto del Edén en la escritura, tú te vas a dar cuenta que Adán y Eva estaban súper bien, como las ardillitas de la película de la era de hielo, persiguiéndose y andaban ahí, bien enamoradotes. Y aparece la serpiente, Satanás, y mira lo que le dice a Eva. La hace ver lo que no tiene. La hace ver el vaso medio vacío y le dice: con que Dios ha dicho, no puedes comer del fruto de este árbol, ¿eh? Y entonces Eva voltea y ve el vaso medio vacío, y la codicia entra y toma el fruto, y lo mismo sucedió con Adán. Por eso la codicia tiene el peso de estar en los 10 mandamientos. Número 3, nunca te olvides de dónde te rescató el Señor. Una perspectiva correcta de la gracia es, como dijimos ahorita, recordar que todo lo que tenemos es inmerecido. El Señor nos amó, te aceptó tal y como eras. Nadie te va a aceptar con tus errores y tus deficiencias de carácter. El Señor nos acepta todos andrajosos y pecadores, y nos pone ropas nuevas y nos hace sentar a la mesa como a Mefiboset, y les dice: hey, atención todos, ahora Él es mi hijo y Él va a comer en esta mesa. El Señor nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Qué más queremos? Todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás, dijo Pablo, lo tengo por basura. Nada material me llena. Tengo la perla de gran precio. Lo más importante me ha sido dado. Número 4, practica la gratitud y practica la alabanza tanto como puedas. Abre tu Biblia en el Salmo 103 mientras yo te explico lo siguiente. David, el rey y el salmista, a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de dificultades, hacía el ejercicio, la disciplina de estar agradecido con Dios. Agradecía porque estaba forzándose a ver las bendiciones. Y él escribe: bendice alma mía al Señor. Y le ordena: y bendiga todo mi ser su santo nombre.
le vuelve a ordenar a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero hacer unas preguntas que van a ir directas a nuestro corazón, pero antes de hacerlas yo quiero nada más enfatizar en este hecho. No nos confundamos. El hecho de que el Señor sea tan misericordioso y no nos esté dando castigo y reprensión tras reprensión por nuestras deficiencias de carácter, nuestro pecado, cosas así, no quiere decir que el Señor es nuestro sirviente y que Él va a ser como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. No te confundas en que la bondad de Dios es tan grande en tu vida que de repente ya mereces la comida. Y si Dios le placiera no darte el alimento, y si a Dios le placiera no darte salud, y si el Señor quisiera escarbar qué hay en tu corazón y aplicar a tu vida lo que hizo con Job y empezar a quitar de ti todo lo que ya tienes por gracia, aprenderías la misma lección que puedes aprender sin la necesidad de pasar por eso. No codiciemos como Israel codició. Y las preguntas son estas: ¿estás realmente contento con lo que Dios te ha dado? ¿Deseas una vida mejor porque en lo profundo de tu corazón sientes que Dios no es suficiente para satisfacerte? ¿Hay codicia en tu corazón a la cual debes de renunciar y decir: Señor, perdóname por estar enfocado en esto? ¿Cuándo fue la última vez que enfocaste tu atención en todos los beneficios y bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cuándo fue la última vez? Porque esa última vez que sucedió es probablemente el momento en donde mejor ubicado has estado en la gracia, cuando dices: Señor, gracias. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo oír. Gracias porque puedo respirar. Y me duelen mis rodillas por mi edad, pero puedo caminar. No estoy en una silla de ruedas. Y el que está en una silla de ruedas quizás puede hacer lo mismo y decir: Señor, bendíceme a mí, al Señor, porque a pesar de esto puedo respirar y puedo reír. Gracias porque tengo que comer, que vestir. Tengo 20 pares de zapatos, Señor. Tengo 3 diferentes chamarras. Tengo 2 diferentes relojes. Tengo una iglesia a la que soy aceptado. Llévate esta verdad central: aquel que piensa permanecer firme y terminar la carrera de la fe sin tropiezos, buscará renunciar a la codicia, teniendo un corazón agradecido, contento y satisfecho en Dios. ¿Por qué no tomamos un momento de oración? Señor, venimos ante ti. Tú que estás ahí orando, yo te quiero animar a que empieces a enumerar todas las bendiciones que Dios te ha dado y empieza a decir gracias. Empieza a levantar tu voz, dile: Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por aquello. Empieza a enumerar las bendiciones. Empieza a darle gracias a Dios por lo que tienes que no mereces.
Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y aún, Señor, por aquellas cosas que tú nos has quitado, por aquellas personas que tú nos has quitado. Señor, gracias por el tiempo que nos permitiste disfrutarles. Gracias, Señor. No vemos el vaso medio vacío, vemos el vaso medio lleno y quizás más que lleno. Gracias, Señor. Nos arrepentimos de nuestra codicia, Señor. Nos arrepentimos de ser tan abiertos al mundo. Pedimos perdón, Señor, porque nuestro estilo de vida quizás no parece que fuéramos cristianos. Y nos afanamos por lo material como si fuéramos mundanos. Pedimos perdón, Señor, porque deberíamos entender que no somos de este mundo y que nada trajimos a este mundo, Señor. Que nacimos desnudos y menos que desnudos regresaremos a ti. Gracias por prestarnos este cuerpo, Señor, que aunque afectado por el pecado, gracias por prestarnos la casa en la que vivimos. Gracias por prestarnos la salud que tenemos. Gracias por prestarnos el carro que tenemos. Gracias por prestarnos la familia que nos rodea. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser quebrantados. Ayúdanos a ser humildes. Y ayúdanos a ser contentos con lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya se dieron cuenta que ni en la armadura de Efesios 6 los libró? Dios quiere tratar con nosotros. Estamos en un plan, tenemos una misión general y es permanecer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Es trabajar en nuestra relación con Él. Tu relación con Dios se puede ver afectada si hay codicia. Vamos a renunciar a la codicia.